Oye, estamos con una súper invitada, con Paula Ceballos Huerta de Borde Libre Ediciones, una prestigiosa editorial de acá de la zona de La Serena, junto a Ignacio, ¿el apellido de Ignacio? Herrera. Herrera, junto al amigo Ignacio Herrera. Y vamos a hablar de Borde Libre Ediciones y también vamos a comentar el libro de las locas mujeres que ellos han publicado. ¿Cómo estás, Paula? Bien, bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Esperando tener este diálogo acerca del libro que estamos reeditando este 2022, finalizando 2022 con la reedición de Locas Mujeres. Oye, hablemos un poquito de Borde Libre como para comenzar. Es una editorial, es Ignacio y tú. Hagamos un pequeño resumen. Sí, mira, fíjate que este año cumplimos 10 años ya de labor Ah, editorial. bueno. Partimos el año 2012 partimos con Estela Díaz Barín. Y luego se fueron sumando más nombres, se fueron sumando colecciones y se empezó a constituir un catálogo muy interesante que vamos ofreciendo. Por ejemplo, ahora está Ignacio en la Furia del Libro en estos momentos, ofreciendo el catálogo, no solamente de nosotros, sino también el de Editoriales Coquimbo, que es un gremio que va en camino a formarse con las editoriales de aquí, de la zona. Y Oye, estamos muy contentos porque en realidad hemos cumplido ahí varias expectativas, ruta que nos habíamos señalado cuando iniciamos la editorial. en esto, Y como tú bien dices, somos los dos, Ignacio y yo somos el equipo fuerte de la editorial, y cuando tenemos posibilidades de contrataciones, bueno, ahí tenemos a la mano a Paloma Cancino, una amiga diseñadora que nos colabora con las portadas, por ejemplo, y Camilo Corbox, que es un amigo audiovisualista que nos colabora con los promocionales que ofrecemos para difundir mucho mejor los libros. oye, ya como para finalizar, en Borde Libre hay dos tendencias, ¿sí? Hay una que es una reedición del libro y hay otra que ustedes han dado fuerza a escritores de la zona, ¿sí? Claro, ¿Me, en realidad son tres me habláis un colecciones. poquito, me habla un poquito de esos escritores, nombrarlos solamente de esos escritores de acá de la región? Eh, bueno, Bordelibre tiene tres colecciones, como tú señalabas. Una es Avalorio, que son las de las reediciones, y libros considerados de resonancia nacional, autores más bien y autores de resonancia nacional. Hay otra colección que es del Ermitaño, libros que más bien tienen que ver con autores y autores outsider o considerados así. Ahí, Y el ahí que tú me acabas de en esa, mencionar, el de... disculpa, ¿Estela Díaz está en esa? ¿En la segunda? ¿Estela Díaz? No, Estela Díaz está como reedición, como Ok, resonancia nacional, el Avalorios, junto a ok. Gabriela Mistral, junto a Seller, junto a Díaz Casanueva. ¿Y la tercera, Paula? Y la tercera es la colección Paso Agua Negra, que es una colección bien potente, porque ahí se encuentran nombres de autores y autoras que han tenido algún vínculo con la región de Coquimbo. Y hay series de poesía, dramaturgia, narrativa, de cuentos más bien, traducción y ensayo últimamente que lanzamos este año. Nos atrevimos a abrir la serie de ensayos con Los Esplendores, que son ensayos que tienen que ver con la espiritualidad de Gabriela Mistral. Y ese es el último que presentamos en la Feria del Libro, de hecho. Oye, antes de entrar a hablar de Locas Mujeres de Gabriela Mistral, los nombres de algunos escritores regionales que ustedes han publicado. Cristian Geise, Natalia Figueroa, Paulo Zampari, Juan Mancilla, Camila Albertazo, Leonor Olmos, Claudia Hernández, Héctor Álvarez, eh, Ignacio Borel, Aníbaldo Acero. Buena. Sí. Bien, A ver, tal vez se fecundo. me queda alguno, pero yo creo que no. Está Creo que los bueno, nombre a todos. sí, pero fecundo, fértil, bien, súper bien, súper bien. Oye, entremos a hablar de Locas Mujeres. Yo tengo acá en mi mano, este es del 2018, me contabas que hay una nueva edición. Yo quería partir por preguntar qué rol juega la orden franciscana en todo esto. Entiendo que ellos son los dueños de los derechos. ¿Cómo funciona ahí? Bueno, la parte administrativa, debo confesar que Ignacio es el que se
vincula en ese lugar y él es muy ordenado y hace todo lo más legal posible, ya que nosotros hace rato que estamos empujando el asunto de los derechos intelectuales, creemos que es algo súper importante y que de repente las personas se olvidan. Y ahí, por ejemplo, tenemos colaboraciones también, Daniel Pizarro, que es muy cercano, abogado, y Paloma Aguirre, que es abogada también especialista en propiedad intelectual. Sí, Te lo pero comento porque creo que es bien importante señalarlo. Y bueno, lo de la orden franciscana, sí, efectivamente se les pide autorización y, bueno, y donaciones que tengo entendido van derivadas a Montegrande. claro, porque Gabriela Mistral habría dejado su legado a la Orden Franciscana y a los niños de Monte Grande. Claro, creo que desde la orden franciscana derivan a Montegrande. El espíritu del libro, según lo que yo vi, revisé, y me gustaría que me dieras tu opinión, es mostrar a Gabriela Mistral, mm, a esa figura, a esa pétrea figura, dice en alguna parte del prólogo que tú hiciste, mostrar a una Gabriela distinta, a una Gabriela inagotable, a una Gabriela que se desborda por todos lados. Cuéntame esa idea. Bueno, la verdad es que cuesta describir a Gabriela Mistral porque ella fue una mujer que escribió bastante. Escribió no solamente en el formato de poesía, sino también prosa, discursos políticos, recados, mucha carta. Entonces hay varios plataformas, podríamos decir, o varios lugares como entrar a su pensamiento, a su discurso. Inabarcable desde ese punto de vista, y tenemos, ¿verdad?, que por qué lado vamos abordándola. Y desde la poesía misma, si nosotros nos enfrentamos a las poesías, podemos irla leyendo dependiendo de la clave en la que los lectores nos situemos para leerla. Yo claramente me sitúo en lo que me siento mucho más cómoda, que es el género. Yo estudié género y cultura, estoy muy relacionada con el feminismo. Entonces yo obviamente que me voy a situar desde esa idea para poder desentrañar e interpretarla. No es la única, claramente, uno se puede situar desde distintos lugares para poder descifrar alguna, digamos, versos, estrofas, los mismos títulos de los poemas. También Mm. nos revelan ciertas cosas. A mi modo de ver, por ejemplo, las identidades de las mujeres en Locas Mujeres. Locas Mujeres tiene títulos bastante inquietantes y que uno pudiese pensar que son identidades femeninas. Ahora, son una segunda condiciones que son cartas o poemas perdón, son poemas que Gabriela ha escrito como destinatario a mujeres. Eh, Se podría sospechar que pudiese ser así. No hay antecedentes, o por lo menos de lo que yo revisé, no hay antecedentes como para afirmarlo. Solamente podrían ser sospechas, hipótesis que Y pudiesen hay ser. algunos que podría haberse escrito Gabriela hablando de sí misma, ¿sí? También podría uno sospecharlo, pero tampoco hay una información súper certera, una carta donde haya dicho, bueno, yo soy la bailarina, pero uno pudiese pensarlo, ¿no? En la otra, por ejemplo, que es el poema que abre la sección Locas Mujeres, y entonces una en mí maté, ya no la amaba, y entonces ahí, imagínate, sobre eso se han escrito tesis. Disculpa, Gente la que otra sería, Paula, disculpa, ¿la otra sería escrito a una tercera o estaría referido a ella misma? como lo que te dije anteriormente, pues nosotros pudiésemos pensar que a lo mejor es Gabriela, por eso te digo, hay tesis que se han escrito en torno a la otra, una en mí maté, yo no la amaba, y entonces desde ahí uno puede hacer una imaginería y decir, bueno, desde ahí Gabriela Mistral, ¿verdad? Desde la clave de género a lo mejor rompiendo eh, ciertos preceptos que hay sobre ella, más bien dice, hasta aquí no más termina, hasta aquí llego y luego ya empiezo a ser otra. O cuando se va a otros países, por ejemplo, y vive una vida mucho más libre y que a lo mejor no se lo hubiese permitido vivirla en Chile. Mm. Y así, en ese ejercicio posible, uno puede detectar a quién estaba referido un poema como tercera persona. Hay poemas, hay dedicatorias.
¿Y Hay quiénes son esas dedicatorias, terceras personas que aparecen? tú por ejemplo, vas viendo a Emma Godoy, tú vas viendo, por ejemplo, a Victoria Kent, que me acuerdo yo que me lo pidieron desde la biblioteca hablar sobre ella, particularmente, quién era. Entonces, son amigas que ha tenido Gabriela Mistral, que tuvo Gabriela Mistral en su vida, Mujer de Prisionero, que está en la página 49, a Victoria Kent, por ejemplo. Victoria Kent es una abogada. Entonces, claro, uno dice una amiga, mujer de prisionero, y ella empieza a hablar desde una prisión metafísica, a ratos, ¿cierto? Física también, real. Entonces, y es bastante extenso. Y tú ahí puedes ir descifrando, en realidad la literatura Sí. es muy libre y uno en realidad puede a partir de ciertos versos irlo relacionando, cruzando con la información contextual de Gabriela. Gabriela, imagínate, pues estuvo en varios lugares, la sucedieron varios presidentes, eh, convivió con varias personas, entonces toda esa información puede tener, puede cruzarse con la poesía, ¿cómo no? Si en realidad uno no es ajeno a lo que escribe. Y una de las afirmaciones con las que partimos el libro es justamente eso, o sea, que la vida y la obra se cruzan. Hay personas que creen que no, Mm, yo creo que sí. sí, sí. Ah, hay un punto que tú también manifiestas en el prólogo, que es que Gabriela, pero entiendo que es una tercera voz también, más que correcciones de un mismo poema, ella de alguna manera o alguien interpreta que serían poemas distintos, escritos distintos. Claro, de un mismo poema hay varias versiones. Hay varias versiones que se han encontrado en revistas, en diarios, colaboraciones que ella pudo hacer en vida. Le pidieron varias colaboraciones en revistas, por ejemplo, de México, y entonces ella iba y enviaba estos poemas. Y luego los corregía, habían un verso que si yo se cambiaba alguna palabra, se cambiaban, o derechamente se cambiaba el ritmo del poema, y entonces Vargas Saavedra dice, bueno, aquí tenemos poemas distintos. En realidad nos encontramos no solamente con versiones, sino que son poemas distintos. Mm. ¿Qué es lo que tiene porque entiendo que el primer Locas Mujeres del año 54? Sí, Lagar 1. Uh -huh. Ok, ¿y qué es lo que tiene la edición la edición de Borde Libre del 2018 y esta nueva? ¿Cuál es la diferencia? Entiendo que ustedes sumaron nuevos poemas y bajo qué criterio los sumaron. Tú dices nuestra publicación del 2018, de la que estamos hablando. ¿Qué diferencia tiene con Lagar? Exacto. Ya. Con la primera, con la que sale el 54. Ah, ya, no, lo que pasa es que lo que hicimos nosotros fue tomar la sección original de Locas Mujeres del Lagar 1, más la sección Locas Mujeres del Lagar 2, que sale o lo publica, es una publicación póstuma por la DIVAM, y sumar un conjunto de poemas de Almácigo. Almácigo es un libro que publica Luis Vargas Saavedra luego que llega el legado a Chile, el año 2007. Entonces, lo que ALA hace es un compendio, es un libro bastante bien voluminoso y nosotros tomamos una parte que consideramos que conjugaba, ¿no? Con los poemas de las dos locas mujeres, 1 y 2, Lagar 1 y Lagar 2. Entonces, lo que hicimos Oye, fue en realidad hacer un cuerpo, recoger estos 3 cuerpos y armar este gran cuerpo de locas mujeres. mm. Oye, esta figura pétrea, según yo, figura pétrea es ausente de emoción. Entonces, yo te pregunto, ¿cuáles son las emociones que surgen a ti cuando lees el libro? Si me pudiera hablar de tres o cuatro emociones que surgen de la Gabriela que traspasan los poemas. ¿Cuáles son las que tú interpretas? A ver, por Gabriela Mistral yo siento una admiración profunda, una admiración que no solamente tiene que ver con su lado literario, sino que yo la admiro a ella como una mujer tremendamente consecuente, una mujer que vivió lo que dijo que iba a vivir, o sea, y es algo que uno pudiese decir, hoy no sé qué tan complejo es, sí, es súper complejo porque los discursos van por un lado y la vida a veces va por otra, ¿no? Y en este Sí. caso, ella era una mujer tremendamente ética. Entonces, eso a mí me produce una admiración profunda.
me produce una admiración profunda el hecho que haya desafiado las cuestiones más convencionales y más tradicionales que hay. De hecho, en la mañana nomás estaba leyendo su viaje a Punta Arenas. Allá fue a fundar prácticamente una educación nueva que terminó irradiando inclusive en México. Entonces, para mí, la emoción que me embarga es siempre una admiración. No sé si califica admiración como una emoción, pero sí como un sentimiento que ella me genera. Sí, ¿cuáles son las emociones que Gabriela, que según tu interpretación, Gabriela libera en este libro Locas Mujeres? Porque en alguna parte hablas del miedo, en alguna parte el libro habla de deseos. ¿Cuáles son esas sensaciones, esas emociones que Gabriela se permite expresar en el Locas Mujeres? Bueno, sí, pues hay amor, hay miedo, hay enojo, hay decepciones. Uno de los poemas que a mí más me gustan es Bailarina, y tal vez la bailarina es la que recorre, no un poema que solamente te genere una sola emoción, sino que te va generando varias en la medida que se va leyendo. Y no es que sea contradictorio, sino que al contrario, es tremendamente consecuente de lo que nos pasa como seres humanos. Por ejemplo, cuando nos despojamos, la bailarina habla de despojarse, de perder cuanto tenía. Entonces, perder nombre, ¿qué es lo que hacemos cuando en realidad cambiamos? Y en realidad, porque el baile es algo vertiginoso que nos va, lo pienso yo como algo que en lo que vamos dejando cosas y vamos tomando otras. Sí, vamos Entonces, cambiando. esas emociones, si es que respondo a tu pregunta. Oye, ¿por qué alguien tendría que leer el Locas Mujeres de Gabriela Mistral? Eh, porque es un texto, porque, bueno, hay que comentarlo también que Gabriela Mistral no es tampoco una mujer de escritura fácil, no es alguien así que yo vaya a tomar y vaya a decir, oye, este poema, no, es igual hay una complejidad porque hay lenguaje, hay palabras, hay hasta metáfora, mucha metáfora, tal vez por eso también es inagotable, ¿no? Porque uno de repente lo va leyendo y va desempeñando cosas nuevas. En Locas Mujeres es un libro que creo que, bueno, salió en 2018, antes del estallido social, antes de la liberación o entre la liberación del feminismo. Recuerda que en mayo del 2018 salimos a las calles y todo eso. Entonces, es un libro que hace mucho sentido a ser parte como de una historia de las mujeres de la literatura feminista. Principalmente yo creo que tiene esa selección feminista, porque si claro, tú tomas por ejemplo Desolación, probablemente vayas encontrando poemas, porque ella era una mujer desafiante, digamos, con las cosas y con las convenciones, pero creo que Locas Mujeres reúne eso, es parte de una historia que podríamos nosotros interpretar como feminista. De verdad que yo me atrevo a afirmar eso. Mm. Paula, antes de terminar, te agradezco nuevamente. Antes de terminar, ¿te gustaría citar alguna parte del libro, de este libro, Locas Mujeres de Gabriela? Bueno, tal vez solamente la primera estrofa de la bailarina, porque igual es extenso, ¿no? La Ah, primera perfecto. estrofa dice, la bailarina ahora está danzando la danza del perder cuanto tenía. Deja caer todo lo que ella había, padres y hermanos, huertos y campiñas. El rumor de su río, los caminos, el cuento de su hogar, su propio rostro y su nombre, y los juegos de su infancia, con quien deja todo lo que tuvo caer de cuello y de seno y de alma. Wow. Profundo. Muchas gracias, Paula. Buenos vientos para Borde Libre, porque Borde Libre la interpretación es una vela, ¿sí? Sí, sí, aquí queda ahí suertecita. Oye, un saludo a Ignacio Herrera. Agradecimiento a ti nuevamente. Felicitaciones a Borde Libre Ediciones y que estén muy bien. Muchas gracias. También te deseo suerte y esperanzas y buenos caminos para tu medio de comunicación. Un gran abrazo. Muchas gracias. Para ti también. Chao. Chao, Paula.